Muy buenas noches, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es José Alberto Mendoza Martínez, con matrícula 22019666. El nombre de este módulo es Derecho Procesal Penal y con el reto que es el reto 1, cual lleva por nombre cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana. Comienzo con la primera pregunta, la cual dice: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? La mayoría de las descripciones y teorías sobre trasplantes legales y la difusión de leyes, normas y políticas públicas a través de países enfatizan dos modos diferentes mediante los cuales la difusión puede ocurrir. El primer grupo de descripciones y teorías enfatizan no la direccionalidad geográfica, sino temas, procesos e incentivos comunes que estados y actores domésticos se enfrentan y que pueden llevar a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. La teoría evolutiva en funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatizan la idea que los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuesta a problemas, procesos políticos y sociales o estímulos externos similares. El análisis de las elección racional de políticas domésticas argumenta que las leyes, normas y políticas públicas pueden difundirse entre los estados si estos los benefician los intereses de grupos poderosos dentro de cada país. La nación de coincidencia en el análisis de trasplantes legales, es decir, la noción de que el número de elementos contingentes pueden o no eliminarse fortuitamente para producir un trasplante legal, subraya la posibilidad de que la difusión puede transcurrir mediante un proceso relativamente casual. Análisis no realista de las relaciones internacionales y análisis de las elecciones racional en el derecho internacional señalan que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, las amenazas u otros incentivos que para avanzar sus propios intereses materiales. En consecuencia, para este modelo lo que ocurre en países periféricos es relevante solo para entender que forma particular las leyes, normas y políticas públicas difundidas toma en estos países periféricos, no para entender el proceso de difusión global o regional. Continuamos con la siguiente pregunta, la cual dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? En el sistema inquisitivo, los procesos y juicios penales son burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables y solo el que tiene interés jurídico accede al expediente. La prisión preventiva es la regla y no la excepción. El Ministerio Público tiene un monopolio del ejercicio de la acción penal, controla la investigación y a discreción resuelve el destino de las averiguaciones previas. Existe la posibilidad de la doble instancia dada la jerarquía de los tribunales. El imputado casi siempre declara durante el proceso y su simple confesión puede ser prueba suficiente para dictarle una sentencia condenatoria. Según la gravedad del delito, podría tener lugar la prisión preventiva sin ser dicho abiertamente. El acusado tiene ante el Estado la calidad de culpable hasta que se demuestre lo contrario. Se encuentra prácticamente en un estado de indefensión ante el juez acusador debido al poder atribuido a este. Continuamos con la tercera pregunta, la cual dice: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de entrevistas de activistas y formadores en América Latina? La principal legislación procesal penal para Hispanoamérica durante el periodo colonial fueron las
7 partidas que consistían en 7 libros que regulan múltiples áreas del derecho, contempladas en el año 1265 durante el reinado de Alfonso I. Su libro tercero regulaba las cuestiones procesales. Cuando la mayoría de los estados de América Latina se convirtieron en entidades independientes entre las décadas de 1810 y 1830, la discusión sobre el tipo de constituciones y leyes que debían adoptar fue central para sus procesos de construcción como estados y naciones. En el caso del proceso penal, la discusión se centró en parte sobre si los estados latinoamericanos debían sumarse a la ola de reformas procesales penales europeas del siglo XIX o bien debían de adoptar los modelos españoles que habían prevalecido durante el periodo colonial y sus nuevas realidad política. A pesar de que algunos actores latinoamericanos abogaron por la adopción de uno de estos modelos mixtos, la mayoría de los países de América Latina lo rechazaron. Las élites latinoamericanas rechazaron estos códigos más liberales principalmente porque no les gustaba y desconfiaban profundamente de los juicios orales y públicos por jurados, ya que pensaban que sus poblaciones no estaban preparadas para ello. Sin embargo, los principales rasgos de un típico código procesal penal en Latinoamérica siguieron el modelo inquisitivo del modo descriptivo a continuación. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en dos fases principales: la fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. De hecho, la columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía o el juez de instrucción compilaban. Este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, periciales, registros, cuestiones, etc., que el juez evaluaba en fase de juzgamiento. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, la mayoría de los países de la región adoptaron un modelo procesal penal similar al recién descrito. Por ejemplo, Argentina adoptó un nuevo código procesal penal basado en el modelo de 1888, Chile en 1906, Guatemala en 1877 y 1898, Paraguay en 1890 y Perú en 1862. Durante el siglo XX, muchos países de América Latina modificaron sus códigos originales e incluso aprobaron nuevos códigos. Sin embargo, casi ninguno de ellos cambiaron la estructura procesal penal inquisitiva básica descrita en el proceso previo. Pero esta situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. En primer lugar, las transiciones y la democracia en muchos países latinoamericanos durante las décadas de 1980 y 1990 y el creciente reconocimiento de los derechos humanos comenzaron en la década de 1970 constituyó a la percepción entre actores domésticos que los estándares de debido proceso eran demasiado bajos. Los miembros de la red presentaron definiciones de debido proceso, mostraron el alto porcentaje de personas en prisión preventiva y argumentaron que la duración de la prisión preventiva en la región era irrazonablemente larga. Argentina tiene un sistema federal en el cual cada una de sus provincias tiene un propio código procesal penal. Las principales fuentes para su proyecto fueron los códigos procesales penales italianos de 1913 y 1930. Durante los 40s y 70s, el Código de Córdoba se convirtió en un modelo para otras provincias argentinas, algunas de las cuales incluso contrataron a Valdés Mariconde para redactar sus códigos.
Los orígenes intelectuales recientes de la red, el proyecto de Código Procesal Penal de 1986, cuando los militares argentinos dejaron el poder en diciembre de 1983, un nuevo presidente civil democráticamente electo, Raúl Alfonsín, asumió su cargo. El gobierno de Alfonsín introdujo una serie de importantes reformas legales, tales como la legalización del divorcio, e inició un estudio sobre las reformas institucionales del país que el país necesitaba, como parte de su transición a la democracia. El proyecto del 86 se vuelve regional en el Código Procesal Penal, modelo para Iberoamérica y la redacción del Código de Guatemala. El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal fue creado en 1957 con el fin de reunir proselitistas de América Latina, España, Portugal. El primer presidente del Instituto, Aniceto Alcalá Zamora y Castillo, proselitista español que estuvo exiliado en Argentina y México durante el régimen de Fernando Franco, sugirió que la creación de un código penal procesal como modelo para los países de Iberoamérica debía ser uno de los principales proyectos del instituto. Alcalá Zamora quería que el Código de Córdoba de 1939 fuera la principal fuente del Código Procesal Penal, modelo para que era el mejor de América y uno de los mejores del mundo. El retorno de la USAID, de la reforma legal de América Latina, las últimas tres sucesiones han explicado el rol jugado por la combinación de una serie de problemas en la administración de justicia penal y un contexto de procesos de democratización política para abrir ventanas para la reforma de políticas públicas, así como por qué Julio Maher, Alberto Brinden y otros abogados latinoamericanos propusieron reemplazar los códigos inquisitivos con códigos acusatorios como solución a estos problemas. En la década de 1980, un número de actores de los Estados Unidos también comenzaron a trabajar en el área de justicia penal en América Latina y jugaron un rol crucial en la diseminación de estas reformas. En 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, lanzó la Alianza para el Progreso y estableció la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. En la segunda mitad de los 80s, funcionarios de la USAID encontraron a Julio Maher y Alberto Brinder. Los dos abogados latinoamericanos criticaron los programas de la USAID por proveer recursos adicionales a los sistemas penales latinoamericanos sin cambiar un gran defecto estructural: el uso por parte de estos sistemas de modelos procesales penales inquisitivos. Antes de gastar más recursos, los funcionarios de la USAID necesitaban trabajar en reemplazo de los sistemas inquisitivos acusatorios. Con esto doy por terminada mi participación. Muchas gracias y buenas noches.